Mi mamá dijo que yo estaba fingiendo y luego mi corazón se detuvo en el pasillo de la escuela. La notificación apareció en mi Apple Watch. Hola Reddit, mi mamá desestimó mi condición cardíaca como ansiedad y luego colapsé y morí frente a 200 personas. Lo que siguió fue una pesadilla legal que destruyó su carrera y nuestra familia. Así es como ocurrió. Soy un chico de 16 años sentado en la primera clase de cálculo cuando mi Apple Watch vibra por 14ª vez esa mañana. La señora Peterson está explicando derivadas mientras yo miro esta notificación que hace que se me hunda el estómago, ritmo cardíaco irregular detectado, se recomienda que contacte a su médico. El reloj había estado enloqueciendo durante 3 días seguidos. Frecuencia cardíaca alta de 189 latidos por minuto, frecuencia cardíaca baja de 54 latidos por minuto, ritmo irregular detectado. Los números saltaban como si mi corazón no pudiera decidir lo que se suponía que debía hacer. Presioné la palma contra mi pecho y lo sentí golpear con fuerza, luego titubear, luego acelerarse otra vez. Definitivamente algo estaba mal, pero me había convencido de que era solo estrés. Las solicitudes universitarias estaban por vencerse, los exámenes AP se acercaban y el último año me estaba agotando en todos los sentidos. El reloj probablemente estaba reaccionando a la ansiedad normal de un adolescente, ¿verdad? Excepto que la opresión en el pecho había empezado incluso antes de que notara las advertencias del reloj, esa sensación de compresión como si alguien hubiera envuelto bandas elásticas alrededor de mi caja torácica, y el mareo al levantarme demasiado rápido, y ese aterrador vuelco que mi corazón hacía cada pocos minutos y que me hacía contener la respiración. Para la hora del almuerzo, mi reloj había registrado 17 notificaciones de ritmo irregular. Estaba sentado en la cafetería con mi mejor amiga Riley, empujando la comida en la bandeja mientras ella hablaba de su desastre en el laboratorio de química. Cada pocos minutos mi corazón hacía ese titubeo y yo tenía que detenerme y respirar. Riley me vio frotarme el pecho. ¿Estás bien? Te ves muy pálido. Le mostré mi reloj. El gráfico del ritmo cardíaco parecía un sismógrafo durante un terremoto, subiendo y cayendo en picos dentados que no tenían sentido. Sus ojos se abrieron. Eso no es normal, necesitas ver a la enfermera. Aquí es donde las cosas se complican. La enfermera escolar era mi mamá. Sí, mi madre trabajaba como enfermera en mi escuela secundaria, lo había hecho durante 8 años. La mayoría de los chicos pensaban que era conveniente tener a tu mamá trabajando en la escuela, un pase libre a la enfermería, alguien que se preocupara por ti, ese tipo de cosas. La realidad era más complicada. Mamá tenía esto de no mostrar favoritismo. Se esforzaba demasiado por demostrar que no me daba un trato especial, lo que significaba que en realidad era más estricta conmigo que con otros estudiantes. Cuando toqué la puerta de su oficina ese día, ella estaba escribiendo en su computadora y ni siquiera levantó la vista. Adelante. Me senté en la silla de plástico frente a su escritorio y esperé mientras terminaba lo que fuera más importante que su hijo buscando atención médica. Finalmente se giró hacia mí con una expresión como si ya hubiese perdido suficiente tiempo conmigo. ¿Cuál es el problema? Le mostré la muñeca con el reloj marcando una frecuencia de 178. He estado recibiendo estas advertencias durante 3 días, mi ritmo cardíaco sigue saltando por todas partes y siento presión en el pecho. Ella miró el reloj por quizá 2 segundos antes de recostarse en la silla. Los relojes inteligentes no son dispositivos médicos, están diseñados para hacer que los adolescentes ansiosos entren en pánico por nada. Pero mamá. Es enfermera Williams durante el horario escolar. Me interrumpió. Esa era su regla. En la escuela yo tenía que llamarla por su título profesional como cualquier otro estudiante. Abrí la aplicación de salud en mi teléfono y le mostré los datos de las últimas 72 horas, docenas de notificaciones de ritmo irregular, registros cardíacos que no se parecían en nada a los patrones estables de meses anteriores. Mira esto, algo definitivamente está mal, nunca había hecho esto antes. Apenas miró la pantalla antes de hacer un gesto con la mano. Esos dispositivos tienen una enorme tasa de falsos positivos, básicamente son generadores de ansiedad caros. Todos los chicos vienen aquí pensando que están teniendo un ataque al corazón porque su reloj se los dijo. Mi pecho se apretó más, no sabía si por angustia real o por frustración. Me duele mucho el pecho y me siento mareado cuando me levanto. Ella escribió algo en su computadora, probablemente anotando que su propio hijo estaba perdiéndole el tiempo. Eso es ansiedad, presentación clásica. Estás estresado por las solicitudes universitarias o problemas de novia. Quise gritar, quise exigir que realmente me examinara, que tomara mi pulso manualmente, que escuchara mi corazón con un estetoscopio,
Que hiciera literalmente cualquier cosa que no fuese descartarme porque era un adolescente con un reloj inteligente. Pero era mi mamá. Me habían criado para confiar en su juicio, para creer que sabía de lo que hablaba. Era una profesional médica con 18 años de experiencia. ¿Puedes al menos revisarme la presión para asegurarte? Mi mamá suspiró como si le hubiera pedido realizar cirugía cardíaca. Tomó el manguito de presión y lo colocó en mi brazo con demasiada fuerza, bombeándolo mientras miraba el reloj de pared como si estuviera calculando cuánto tiempo le estaba robando de su día. El manguito se desinfló. 120/75. Perfectamente normal, ves, estás bien. Te has puesto en un estado tal que te has convencido de que algo anda mal cuando no hay absolutamente nada malo. Se volvió hacia su computadora. Conversación terminada. Me quedé ahí un momento sintiéndome estúpido, ignorado y asustado a la vez. ¿Y si no es ansiedad? ¿Y si realmente hay algo mal? Ahora sí parecía molesta porque no aceptaba su diagnóstico y me iba. Escucha, he sido enfermera escolar durante 18 años, veo chicos todos los días que creen que se están muriendo porque sintieron un latido fuerte o les dolió la cabeza o vieron algo en internet. El 99% de las veces no es nada. Se levantó dejando claro que había terminado conmigo. Tienes 16 años, los chicos de 16 no tienen problemas cardíacos, tienen problemas de ansiedad. Deja de obsesionarte con tu reloj, deja de buscar síntomas en internet y vuelve a clase. Salí sintiéndome peor que cuando entré. La presión en mi pecho no se había ido. Mi reloj vibró otra vez. Ritmo irregular detectado. Silencié la notificación y fui a la clase de inglés avanzado. Quizá ella tenía razón, quizá solo estaba ansioso. Ella era la profesional médica, había hecho este trabajo durante 18 años, seguramente sabía más que un adolescente asustado con un smartphone. Excepto que los síntomas habían comenzado antes que las advertencias del reloj. La opresión en el pecho vino primero, luego el mareo, luego revisé el reloj y vi los datos preocupantes. Pero mamá dijo que estaba bien, así que intenté estar bien. Cuarta hora era historia mundial con el señor Hayes, quien tenía una política estricta contra teléfonos o relojes inteligentes visibles en clase. Mantuve la pantalla cubierta con la manga, pero aún podía sentirlo vibrar contra mi muñeca con notificaciones que no tenía permitido revisar. El salón se sentía demasiado caliente, el cuello de la camisa demasiado apretado. Aflojé mi corbata y desabotoné el botón superior tratando de respirar más profundo, pero la presión en mi pecho seguía aumentando. El señor Hayes estaba hablando sobre el Tratado de Versalles cuando mi visión empezó a hacer ese efecto de túnel, como si mirara a través de un tubo de toalla de papel. Apreté el borde del pupitre intentando mantenerme enfocado, diciéndome que esto solo era ansiedad como mamá dijo. La ansiedad no podía lastimarte de verdad, solo se sentía aterradora. Necesitaba calmarme y respirar. Excepto que respirar se estaba volviendo más difícil. Cada inhalación se sentía superficial, insuficiente, como si mis pulmones no pudieran expandirse del todo. Mi corazón golpeaba ahora rápido e irregular y podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en el pecho. Tyler, el chico sentado a mi lado, se inclinó y susurró, ¿estás bien? Te ves muy pálido. Intenté responder, pero no pude formar palabras. El salón daba vueltas, mi reloj vibró otra vez, podía sentirlo a través de la manga, pero no podía concentrarme lo suficiente para ver lo que decía. Luego todo se torció. Lo último que recuerdo claramente es pensar que necesitaba llegar a la oficina de mamá, ella sabría qué hacer. Luego mi visión se volvió completamente negra y sentí que caía hacia adelante fuera de la silla. Lo que pasó después solo lo sé por los testigos y por el video que se hizo viral. Al parecer caí con fuerza al suelo y empecé a convulsionar. Tyler saltó y corrió a pedir ayuda mientras otros estudiantes retrocedían asustados y confundidos. Un chico sacó su teléfono y empezó a grabar, porque por supuesto lo hizo. El señor Hayes corrió hacia mí, me giró de lado y llamó a la oficina con el teléfono del salón. Necesito a la enfermera en el salón 214 de inmediato, estudiante colapsado. Mamá llegó quizá 90 segundos después. Para entonces yo había dejado de convulsionar pero no respondía. Ella revisó mi pulso y en la grabación se ve cómo su rostro se pone blanco. No podía encontrar un pulso. Mi corazón se había detenido. Mamá empezó a hacer RCP de inmediato mientras el señor Hayes llamaba al 911. Ella hacía compresiones torácicas mientras alguien corría por el desfibrilador automático de la escuela. Todo el tiempo ella gritaba a los estudiantes que retrocedieran, que dieran espacio, que dejaran de grabar. Pero no dejaron de grabar.
El video muestra a mamá haciendo compresiones a su propio hijo, su máscara profesional quebrándose cuando se da cuenta de lo que está pasando. Alguien pregunta si voy a morir y ella les grita que se callen. El desfibrilador llegó, ella colocó las almohadillas siguiendo las instrucciones automáticas con manos temblorosas. La máquina analizó mi ritmo y dio una descarga. Mi cuerpo se sacudió levantándose del suelo. Aún sin pulso. Otra ronda de compresiones, otra descarga, nada. Cuando los paramédicos llegaron 4 minutos después de la llamada inicial, mamá estaba llorando mientras hacía compresiones torácicas a su hijo de 16 años al que había desestimado como ansioso 2 horas antes. Los paramédicos se hicieron cargo. Tuvieron que apartarla físicamente para poder trabajar. Me colocaron una vía intravenosa, administraron medicamentos, me sacudieron otra vez. En la quinta descarga mi corazón volvió a latir. Me subieron a la ambulancia aún inconsciente. Mamá viajó conmigo sosteniéndome la mano, cubierta del sudor de su hijo por los 6 minutos seguidos de RCP. El video llegó a redes sociales en cuestión de minutos. Estudiante sufre paro cardíaco en la escuela. Se volvió viral rápido. Millones de vistas, comentarios que iban de compasivos a crueles, debates sobre si grabar emergencias médicas era ético, discusiones sobre si los relojes inteligentes eran confiables y, enterrados entre los comentarios, múltiples personas señalando que yo había ido a la enfermería esa misma mañana, que la enfermera, mi mamá, me había enviado de regreso a clase diciendo que estaba bien. Desperté 3 horas después en la UCI del Hospital del Condado. Lo primero que noté fue la máscara de oxígeno en mi cara. Lo segundo fue mi papá sentado junto a la cama, luciendo como si hubiera envejecido 10 años. Hola hijo, dijo cuando vio que abría los ojos, nos diste un buen susto. Mi mamá estaba junto a la ventana mirando al estacionamiento. Cuando escuchó a papá hablar se dio la vuelta. Su rostro estaba manchado por el llanto, su uniforme arrugado y sucio. Hicimos contacto visual y ella comenzó a sollozar de inmediato. Entró un médico. Dr. Williams, el cardiólogo. Ella explicó lo que había pasado. Yo había entrado en fibrilación ventricular en medio de la clase de historia. Mi corazón había dejado de latir de manera efectiva, esencialmente matándome durante 6 minutos hasta que la RCP de mamá y las descargas del desfibrilador me devolvieron. Hicimos pruebas, continuó el Dr. Williams. Su electrocardiograma muestra un patrón consistente con el síndrome de QT largo. Es una condición cardíaca genética que causa ritmos cardíacos irregulares. Sin tratamiento puede provocar un paro cardíaco repentino. El rostro de mi papá se puso pálido. ¿Genético? ¿Es eso lo que mató a mi hermano? El Dr. Williams revisó mi expediente. Su hermano murió de un paro cardíaco repentino hace 20 años, tenía 32, nunca descubrieron por qué. Muy probablemente la misma condición, confirmó el Dr. Williams. El síndrome de QT largo es hereditario. Si su hermano lo tenía y murió antes de que las pruebas genéticas fueran comunes, habría sido clasificado como muerte súbita inexplicada. Mamá no se había movido de su posición cerca de la ventana. Me estaba mirando como si fuera un fantasma, lo cual técnicamente había sido hace unas horas. El Dr. Williams continuó explicando el plan de tratamiento. Necesitaría un desfibrilador cardioversor implantable, esencialmente un pequeño dispositivo cosido en mi pecho que monitorearía mi ritmo cardíaco y me daría una descarga si detectaba patrones peligrosos. Tiene 16 años, dijo papá débilmente. ¿Necesita cirugía cardíaca? La alternativa es arriesgar otro paro cardíaco. La próxima vez quizá no haya un desfibrilador cerca ni alguien que sepa RCP. El dispositivo es la mejor manera de prevenir una muerte súbita. La cirugía fue programada para 3 días después. Pasé esos días en la unidad cardíaca, conectado a monitores que pitaban constantemente mientras mis padres lidiaban con las consecuencias de lo ocurrido. Esos 3 días en el hospital fueron surrealistas. Las enfermeras entraban cada pocas horas para revisar signos vitales, ajustar medicamentos, explicar procedimientos. Cada una de ellas sabía quién era yo, el chico cuya madre lo había enviado de vuelta a clase para morir. Algunas eran comprensivas, otras juzgaban claramente a mamá. La comunidad médica profesional es pequeña y las noticias viajan rápido cuando uno de los tuyos comete un error tan grave. Riley me visitó todos los días después de la escuela. Traía la tarea que me estaba perdiendo, me contaba chismes, intentaba mantener las cosas normales, pero nada era normal ya. Yo estaba en una cama de hospital con cables pegados al pecho esperando una cirugía para implantar una máquina en mi cuerpo que podría necesitar reiniciar mi corazón en cualquier momento. El video está en todas partes, me dijo Riley el día 2.
Está en Twitter, TikTok, Instagram, todos lo comparten. Algunas personas defienden a tu mamá diciendo que cometió un error honesto, pero la mayoría está muy enojada. Le pregunté qué decía la gente en la escuela. Ella dudó antes de responder. Honestamente está dividido. Algunos dicen que debería perder su licencia. Otros dicen que la gente está siendo demasiado dura, que ella no quiso que esto pasara. Tyler se siente muy culpable por no haber hecho más cuando empezaste a verte mal en clase. Tyler no había hecho nada malo. Tampoco el señor Hayes. Nadie excepto mamá, que desestimó mis síntomas sin realizar una evaluación médica básica. El distrito escolar puso a mamá en licencia administrativa inmediata mientras investigaban. El video viral hizo imposible ignorarlo. Los padres llamaban exigiendo saber cómo un estudiante podía morir en la escuela después de que la enfermera lo declarara sano solo horas antes. Las noticias locales tomaron la historia. Enfermera escolar desestima condición cardíaca de estudiante, el colapsa horas después. Entrevistaron al estudiante que había grabado el video, un chico de segundo año con el que nunca había hablado y que claramente estaba disfrutando sus 15 minutos de fama. Entrevistaron al señor Hayes, quien describió encontrarme convulsionando en el suelo de su aula. Mostraron imágenes de la escuela, de una ambulancia alejándose con las luces encendidas, de la oficina vacía de mamá con la puerta cerrada. Mi mamá se convirtió en la villana de la historia de la noche a la mañana, la enfermera negligente que ignoró señales de advertencia, que desestimó las súplicas de ayuda de su propio hijo, que lo envió de regreso a clase para morir porque estaba demasiado orgullosa para admitir que podía estar equivocada. Las redes sociales fueron brutales. Personas que nunca habían conocido a mamá la llamaban incompetente, negligente, peligrosa. Algunos comentarios iban más lejos, sugiriendo que deliberadamente ignoró mis síntomas porque resentía trabajar en la misma escuela donde estudiaba su hijo. Otros teorizaban que tenía algo contra mí personalmente, que esto era alguna forma retorcida de abuso. Nada de eso era cierto. El hecho es que ella no quiso que nada de esto sucediera. Ella creía sinceramente que yo estaba bien, que el reloj estaba exagerando, que la ansiedad adolescente era la explicación lógica para la frecuencia cardíaca elevada y la presión en el pecho en un estudiante estresado. Había tomado una decisión profesional basada en 18 años de experiencia que le decían que los adolescentes sanos no sufren paros cardíacos repentinos, que los relojes inteligentes generan falsas alarmas, que la explicación más común para una frecuencia cardíaca elevada en un chico de 16 años es la ansiedad, no una condición cardíaca genética. Pero la intención no importa cuando el resultado es el corazón de tu hijo deteniéndose en un pasillo lleno de testigos que lo grabaron todo. Papá casi no salió de mi habitación del hospital durante esos 3 días. Corría la silla justo al lado de mi cama y simplemente se sentaba allí, a veces hablando, a veces en silencio. Podía ver que estaba procesando todo, la muerte de su hermano 20 años atrás cobrando sentido de repente, la realización de que había estado a punto de perderme por la misma condición, la creciente ira hacia mamá por no tomar en serio mis síntomas. Mamá intentó visitarme el día 2. Papá le dijo que se fuera. Tuvieron una pelea a gritos en el pasillo que las enfermeras tuvieron que separar. Seguridad del hospital fue llamada. Fue humillante. Esa noche, después de que mamá se había ido y papá había vuelto a casa a ducharse y cambiarse de ropa, me quedé acostado en la cama del hospital pensando en lo completamente que mi vida había cambiado en 48 horas. 2 días antes yo era un estudiante de último año de secundaria normal, preocupado por solicitudes universitarias y exámenes AP. Ahora era un paciente cardíaco esperando una cirugía, mi familia se estaba desmoronando y millones de personas habían visto cómo moría en cámara. La cirugía salió bien técnicamente. El doctor Sullivan, el cirujano cardíaco, implantó el desfibrilador debajo de mi clavícula izquierda. Es del tamaño de un pequeño buscapersonas, colocado bajo la piel con cables que corren por mis venas directamente hacia mis cámaras cardíacas. La recuperación dolió muchísimo, no solo físicamente, aunque que te abran el pecho y te cosan un objeto extraño en el cuerpo no es ninguna broma, sino emocionalmente. Cada vez que me miraba al espejo veía la cicatriz quirúrgica, una línea de 4 pulgadas debajo de la clavícula que nunca desaparecería. Cada vez que me movía mal sentía que el dispositivo se desplazaba bajo la piel, un recordatorio constante de que mi cuerpo estaba roto y necesitaba una máquina para mantenerme vivo. La primera vez que sentí el desfibrilador de verdad, sintiéndolo como un objeto distinto dentro de mi pecho, tuve un ataque de pánico. Las enfermeras tuvieron que calmarme, recordarme que esto era normal, que me acostumbraría a la sensación. Pero ¿cómo te acostumbras a sentir una máquina dentro de tu propio cuerpo?
Tenía 16 años con un desfibrilador en el pecho que podía tener que volver a encender mi corazón en cualquier momento. Los médicos explicaron que si volvía a entrar en fibrilación ventricular el dispositivo lo detectaría en cuestión de segundos y administraría una descarga eléctrica para restaurar el ritmo normal. Lo hicieron sonar rutinario, como si no fuera gran cosa, pero sí lo era. Era algo enorme. Cada vez que mi corazón latía diferente, se saltaba un latido, aleteaba o se aceleraba, me preguntaba si este era el momento, si el desfibrilador iba a activarse. Me dijeron que la descarga se sentiría como ser pateado en el pecho por un caballo, que probablemente me desmayaría brevemente por el dolor, que intentara no preocuparme porque el estrés podía desencadenar justamente las arritmias que el dispositivo estaba diseñado para corregir. Genial. No te estreses por la máquina en tu pecho que podría electrocutarte en cualquier momento. Súper útil. La dinámica familiar estaba completamente destruida. Papá estaba consumido por la rabia hacia mamá por no tomar mis síntomas en serio. Mamá se ahogaba en culpa y en consecuencias profesionales que se multiplicaban cada día. Y yo estaba atrapado en el medio, vivo pero traumatizado, intentando recuperarme de haber muerto mientras el matrimonio de mis padres se desintegraba a mi alrededor. Papá se mudó al cuarto de invitados el día que regresé del hospital. Apenas hablaban excepto cuando era absolutamente necesario, pasando información sobre mis horarios de medicamentos, coordinando transportes a citas de seguimiento, discutiendo asuntos prácticos en tonos cortantes y profesionales que dejaban claro que apenas podían soportar estar en la misma habitación. La casa se sentía como una funeraria, silenciosa, tensa, sofocante. Escuchaba a mamá llorar en su habitación por las noches. Encontraba a papá sentado solo en la sala oscura a las 2 de la mañana, mirando la nada. El peso de lo que había pasado, de lo que casi había pasado, se sentía como una presencia física sobre todos nosotros. Mamá intentó disculparse múltiples veces. Venía a mi cuarto, se sentaba en el borde de mi cama y se derrumbaba llorando, diciendo que lo sentía, que había cometido un error terrible, que nunca se lo perdonaría, que haría cualquier cosa por volver atrás y cambiar lo ocurrido. Yo no sabía qué decir. ¿Qué le dices a tu madre cuando su negligencia profesional casi te mata, cuando su necesidad de demostrar que no daba trato preferencial casi terminó con tu vida? Una parte de mí entendía que ella había tomado una decisión que resultó catastróficamente equivocada. Los profesionales médicos toman decisiones basadas en probabilidades, y la probabilidad de que un adolescente aparentemente sano de 16 años tenga un síndrome de QT largo no diagnosticado es extremadamente baja. Ella apostó por la explicación común y perdió. Pero otra parte de mí estaba furiosa porque me desestimó tan fácilmente, porque vio datos documentados del reloj inteligente que mostraban ritmos cardíacos irregulares y decidió que no era nada sin realizar una evaluación básica, porque envió a su propio hijo de vuelta a clase cuando él le decía que algo estaba seriamente mal. Mayormente yo estaba entumecido. Procesar lo que había pasado requería una energía que no tenía. Me estaba recuperando de un paro cardíaco y de una cirugía. Estaba lidiando con medicamentos nuevos que me dejaban cansado y nublado. Intentaba ponerme al día con tareas escolares que había perdido. No tenía capacidad para procesar emocionalmente mi relación con mi madre. Así que simplemente existía, tomaba mis pastillas, iba a citas de seguimiento, dejaba que papá me llevara a todos lados porque aún no tenía permiso para conducir, respondía a las disculpas de mamá con un está bien, o un ya lo sé, o simplemente silencio. El distrito escolar completó su investigación más rápido de lo que nadie esperaba. Normalmente estas cosas se prolongan por meses, pero el video viral y la presión pública aceleraron el proceso. 3 semanas después de que salí del hospital publicaron sus conclusiones. El informe de la investigación fue absolutamente condenatorio. Mamá no había realizado una evaluación médica básica en un paciente que presentaba síntomas cardíacos. Había desestimado datos documentados del reloj inteligente sin una evaluación o verificación adecuada. Me había enviado de regreso a clase sin siquiera revisar mi pulso manualmente ni escuchar mi corazón con un estetoscopio, intervenciones básicas de enfermería que cualquier estudiante de primer año sabría realizar. El informe también destacó problemas sistémicos en los protocolos médicos de la escuela. La enfermería no tenía equipo adecuado para monitoreo cardíaco. No había un protocolo claro para decidir cuándo llamar al 911 en vez de manejar una situación internamente. La capacitación del personal para emergencias médicas estaba desactualizada. Con base en estos hallazgos, el distrito escolar terminó el empleo de mamá con efecto inmediato. 18 años de servicio desaparecieron. Le ofrecieron un paquete de indemnización condicionado a que firmara un acuerdo de confidencialidad. Querían minimizar su responsabilidad en la inevitable demanda. Mamá lo firmó, no tenía mucha elección.
Necesitaba el dinero para los honorarios legales que ya estaban acumulándose. La Junta de Enfermería abrió su propia investigación. Su licencia fue suspendida en espera de una audiencia. Entonces papá contrató a una abogada. Elizabeth, a quien todos llamaban Beth, se especializaba en negligencia médica. Venía altamente recomendada por el Dr. Williams, quien aparentemente había trabajado con ella en casos anteriores donde la negligencia había perjudicado a pacientes. Beth se reunió con nosotros en nuestra casa 3 semanas después de que salí del hospital. Tenía poco más de 40 años, vestida de manera impecable, cargando un maletín lleno de documentos que ya había empezado a compilar. Revisó la cronología con precisión metódica, cada notificación del reloj, cada síntoma que había reportado, la conversación exacta que tuve con mamá en la enfermería, la cronología del colapso, los registros del hospital, el video viral. Tienen un caso extremadamente sólido, les dijo a mis padres después de revisar todo. No solo contra su esposa, sino contra el distrito escolar por protocolos médicos inadecuados y supervisión deficiente. La documentación es excepcional, los datos del reloj, el video viral, los registros médicos, todo corrobora un patrón claro de negligencia. El rostro de mamá se puso blanco. Había estado sentada en el otro extremo de la mesa, viéndose pequeña y derrotada. ¿Me están demandando? La mandíbula de papá estaba tensa, de esa manera en la que se pone cuando ya tomó una decisión y no va a cambiar de opinión. Casi mataste a nuestro hijo por negligencia. Tiene que haber consecuencias. Soy tu esposa, soy su madre, esto fue un accidente. Un accidente sería si hubieras hecho todo bien y aún así algo hubiera salido mal, dijo papá con voz fría. Esto no fue un accidente, esto fue que no realizaste una evaluación médica básica e hiciste suposiciones en vez de hacer tu trabajo. Beth se mantuvo profesional. Entiendo que esto es difícil dada la relación familiar, pero desde un punto de vista legal las acciones de su esposa, o la falta de ellas, cumplen la definición de negligencia médica. Ella tenía un deber de cuidado, violó ese deber y esa violación causó directamente un daño significativo. Eso es negligencia de manual. Tomé una decisión clínica, protestó mamá. Las enfermeras toman decisiones todos los días. No puedo ordenar un electrocardiograma para cada estudiante que entra sintiéndose ansioso. No, estuvo de acuerdo Beth, pero si puedes tomar un pulso manual, puedes escuchar su corazón con un estetoscopio, puedes preguntar sobre antecedentes familiares, puedes revisar síntomas documentados sin descartarlos de inmediato. No hiciste ninguna de esas cosas. La demanda fue presentada 4 semanas después de que salí del hospital. Los acusados nombrados fueron mamá personalmente y el distrito escolar. Los reclamos legales incluían negligencia médica, mala praxis profesional, angustia emocional, no proporcionar atención médica adecuada y supervisión negligente. Los daños solicitados eran sustanciales, costos médicos futuros, dolor y sufrimiento, angustia emocional y daños punitivos para disuadir conductas similares. Beth iba directo al cuello. La casa se convirtió en una zona de guerra activa después de eso. Mamá contrató a su propia abogada, una defensora llamada Patricia especializada en casos de defensa contra negligencia médica. Ella y papá solo se comunicaban a través de abogados. Todo pasaba por canales legales. Ni siquiera podían hablar sobre mi horario de medicamentos sin que sus abogados redactaran correspondencia formal. Yo estaba atrapado en medio de una familia implosionando lentamente mientras intentaba recuperarme de haber muerto. El estrés empeoraba mis síntomas. Mi frecuencia cardíaca se disparaba durante sus discusiones y me mareaba al ponerme de pie cuando la tensión era particularmente intensa. El Dr. Williams ajustó mis medicamentos 2 veces porque podía ver en mis datos de monitoreo cardíaco cuánto me estaba afectando el conflicto familiar. La escuela fue brutal cuando finalmente regresé 6 semanas después de la cirugía. Había perdido suficiente como para estar poniéndome al día en todas las materias. Pero más allá de los desafíos académicos, la dinámica social había cambiado por completo. Todos sabían lo que había ocurrido. El video viral había sido compartido y vuelto a compartir millones de veces. Chicos que nunca me habían hablado querían detalles sobre cómo se sentía morir, cómo se veía el desfibrilador, si recordaba algo de estar muerto. Algunos chicos fueron solidarios, Raleigh y unos pocos más que formaron un círculo protector a mi alrededor, desviando preguntas invasivas y ayudándome a ponerme al día con las tareas. Pero otros fueron crueles. Hubo bromas sobre tener un desfibrilador ambulante en los pasillos. Alguien potosopeó mi cara en esa escena de Frankenstein donde el monstruo es electrocutado y vuelve a la vida. Se compartió por todos lados hasta que un maestro lo vio y varios chicos fueron suspendidos.
Tyler se sintió increíblemente culpable por no reconocer lo grave que era mi condición cuando empecé a verme mal en su clase. Se había disculpado varias veces, me traía tarea, intentaba ayudar de cualquier manera. Yo seguía diciéndole que no había hecho nada mal. Era un adolescente en un aula, no un profesional médico. La única persona que había hecho algo mal era la profesional médica cuyo trabajo era reconocer emergencias. Caminando por los pasillos sentía los ojos de todos sobre mí. Algunos miraban el bulto visible del desfibrilador bajo mi camisa. Otros susurraban a sus amigos al pasar. Unos pocos se acercaron para decirme que se alegraban de que estuviera bien o para contar sus propias historias de haber sido ignorados por profesionales médicos que no los tomaron en serio. La escuela había contratado a un nuevo enfermero, un chico joven llamado Mecho, quien aparentemente había sido informado extensamente sobre mi caso y estaba aterrorizado de que yo muriera bajo su supervisión. Se presentó en mi primer día de regreso y me aseguró que la puerta de su oficina siempre estaba abierta si alguna vez tenía cualquier preocupación sobre mi salud. Me dio su número personal de celular para emergencias. He leído tu expediente, me dijo. Lo que te pasó nunca debería haber pasado. Quiero que sepas que si alguna vez sientes algo preocupante, lo que sea, vienes directamente a mí. No me importa si crees que no es nada. No me importa si te preocupa molestarme. Vienes a mí. Fue reconfortante que por fin un profesional médico tomara mis preocupaciones en serio, pero también fue un poco triste que hubiera tenido que morirme literalmente para que alguien escuchara. Las clases eran más difíciles que antes. No podía concentrarme como solía hacerlo. Mi mente se desviaba constantemente hacia mis latidos, hiperconsciente de cada salto y aleteo. Los betabloqueadores me cansaban todo el tiempo. Me quedaba dormido en las clases de la tarde, mi cuerpo simplemente apagándose por el agotamiento que ninguna cantidad de cafeína podía combatir. Ya no podía hacer educación física, órdenes del médico. Nada de actividad más extenuante que caminar. Tenía una nota médica que me excusaba de cualquier ejercicio que elevara demasiado mi frecuencia cardíaca. Así que me sentaba en la sala de estudio mientras mis antiguos compañeros practicaban fuera de la ventana, haciendo ejercicios que yo solía realizar sin pensarlo. Había estado en el equipo de campo traviesa desde primer año, corriendo en el equipo titular desde segundo año. Había sido una gran parte de mi identidad, la resistencia, la disciplina, la camaradería del equipo, la pura alegría física de empujar tu cuerpo al límite. Ahora eso se había acabado. Nada de deportes de contacto, nada de carreras competitivas, nada que estresara mi corazón dañado. Ser corredor había sido quien yo era. Ahora era el chico con la condición cardíaca, el chico que murió en la clase de historia, el chico cuya mamá había cometido un error tan grave que destruyó su propia carrera, el chico del que todos tenían que tener cuidado porque podía caer muerto en cualquier momento. El proceso de la demanda fue largo y brutal. Declaraciones juradas donde teníamos que revivir todo con un detalle insoportable. Mamá se sentaba frente a papá y a mí, su abogada Patricia a su lado, mientras Beth hacía preguntas diseñadas para documentar cada falla en la evaluación médica de mamá. ¿Realizó algún examen físico más allá de revisar la presión arterial? No. ¿Revisó manualmente su pulso? No. ¿Escuchó su corazón con un estetoscopio? No. ¿Preguntó sobre antecedentes familiares de condiciones cardíacas? No. ¿Revisó los datos documentados del reloj inteligente que él le mostró? Les eché un vistazo. ¿Durante cuánto tiempo? Quizá 2 segundos. 2 segundos para revisar datos que mostraban múltiples notificaciones de ritmo cardíaco irregular. No pensé que fueran confiables. ¿Investigó la confiabilidad del monitoreo cardíaco de los relojes inteligentes antes de descartar los datos? No. ¿Consideró la posibilidad de que un chico de 16 años pudiera tener una condición cardíaca no diagnosticada? Pausa larga. No, no pensé que fuera estadísticamente probable. A pesar de que su tío murió de un paro cardíaco repentino a los 32. No sabía lo de su tío. ¿Preguntó sobre antecedentes familiares? No. ¿Por qué no? No pensé que fuera relevante. ¿No pensó que la historia médica familiar fuera relevante para un paciente que presentaba síntomas cardíacos? Patricia, la abogada de mamá, objetó la pregunta por su tono, pero el daño ya estaba hecho. Cada no era otra pieza de evidencia documentando la falta de mamá en proporcionar la atención adecuada. Beth fue implacable pero profesional. No estaba atacando a mamá personalmente. Estaba documentando sistemáticamente la negligencia médica para el registro, construyendo un caso tan hermético que ningún jurado podría ignorarlo.
La peor parte de la declaración fue ver a mamá intentar justificar decisiones que no podía justificar, verla darse cuenta en tiempo real de que no había una buena explicación para enviarme de regreso a clase sin realizar una evaluación básica, que su juicio había sido catastróficamente equivocado y ahora todos podían verlo. Mi declaración fue difícil de otra manera. Beth me pidió que describiera en detalle lo que sentí en la enfermería, el dolor en el pecho, el mareo, el miedo cuando mamá desestimó mis preocupaciones. Me pidió explicar cómo se sintió estar tirado en el suelo del aula muriendo mientras los estudiantes lo grababan, cómo fue despertar en la UCI con una máquina cosida en mi pecho. Me pidió que explicara cómo había cambiado mi relación con mi madre desde el paro cardíaco. Tuve que sentarme ahí, oficialmente, y explicar que apenas hablaba con la mujer que me crió, que ya no podía confiar en su juicio, que cada vez que la miraba recordaba haber sido desestimado y enviado de regreso a clase para morir. Mamá lloró durante toda mi declaración. Patricia seguía pasándole pañuelos, pero Beth no aflojó. Esto era un procedimiento legal, no una sesión de terapia familiar. La emoción solo era relevante en cuanto demostraba daños. La audiencia de la Junta de Enfermería ocurrió por separado de la demanda civil. Mis padres testificaron sobre la condición genética que había matado al hermano de papá hace 20 años y que ahora se manifestaba en su hijo, sobre recibir la llamada de que yo había muerto en un pasillo de la escuela, sobre la cirugía de emergencia para implantar un desfibrilador en el cuerpo de su hijo adolescente. El testimonio de papá fue particularmente poderoso. Describió a su hermano James, de 32 años, cuando su corazón se detuvo mientras hacía compras, como la familia nunca obtuvo respuestas sobre por qué un hombre joven y sano simplemente cayó muerto en la sección de congelados, como los médicos lo clasificaron como paro cardíaco repentino inexplicado, como había pasado 20 años preguntándose si podría haberse prevenido si alguien hubiera detectado los síntomas, ordenado las pruebas correctas. Papá dijo con la voz quebrándose, mi hermano todavía estaría vivo si alguien hubiera realizado un examen básico, reconocido los síntomas, ordenado las pruebas adecuadas, pero nadie lo hizo, y ahora casi pierdo a mi hijo exactamente de la misma manera. Mi mamá testificó después. Tuvo que explicar ante un panel de colegas profesionales por qué no había cumplido con el estándar de atención esperado de una enfermera razonablemente prudente, por qué había desestimado síntomas documentados sin evaluación adecuada, por qué había enviado a su propio hijo de regreso a clase sin realizar una evaluación básica. Luego reprodujeron las grabaciones de seguridad del hospital, yo llegando en ambulancia aún en fibrilación ventricular, los paramédicos aplicando descargas en la sala de emergencias, el Dr. Williams llamando al Dr. Sullivan, ordenando pruebas, el momento en que recuperé la conciencia desorientado y asustado. Después mostraron las grabaciones del celular en la escuela, el video viral, yo colapsando, convulsionando, recibiendo RCP de mi propia madre mientras los estudiantes filmaban. Mamá tuvo que sentarse allí y verse a sí misma realizando compresiones torácicas sobre su hijo moribundo, verse a sí misma darse cuenta de que había cometido un error catastrófico de juicio. Los miembros de la junta observaron en silencio. Uno de ellos le preguntó directamente, después de ver estas grabaciones, ¿cree que proporcionó atención médica apropiada a este paciente? Consultó con su abogada antes de responder, creo que tomé una decisión clínica razonable basada en la información disponible en ese momento. La expresión del miembro de la junta se endureció. La respuesta apropiada es no. La junta deliberó durante 3 horas. Su decisión, licencia revocada con efecto inmediato. Mamá podría solicitar la reinstalación en 5 años, pero tendría que completar educación adicional y demostrar que había corregido las deficiencias que llevaron a su atención negligente. El juicio civil comenzó en enero. Tuve que faltar a la escuela para asistir, sentado en la sala del tribunal mientras los abogados discutían sobre mi vida. La declaración inicial de Beth fue devastadora. Condujo al jurado cronológicamente por todo, las advertencias del reloj, mi decisión de buscar ayuda médica, la desestimación de mamá sin realizar una evaluación básica, mi colapso 20 minutos después, el video viral de mi corazón deteniéndose, la cirugía de emergencia para implantar el desfibrilador. Mostró al jurado mi cicatriz. Hizo que el Dr. Sullivan testificara sobre el síndrome de QT largo y lo fácilmente que podría haberse detectado con una evaluación adecuada. La abogada de mamá intentó argumentar que los relojes inteligentes no son dispositivos médicos confiables, que cualquier enfermera habría tomado la misma decisión, que esto había sido un desafortunado accidente pero no negligencia. Beth respondió que a las enfermeras se les enseña a realizar evaluaciones básicas, tomar signos vitales, preguntar sobre antecedentes familiares, escuchar al paciente. Mamá no hizo ninguna de esas cosas. El testimonio continuó por días, testigos describiendo la actitud despectiva de mamá, el gerente de riesgos del distrito escolar retorciéndose en el estrado,
El doctor Williams describiendo cuán cerca estuve de sufrir daño cerebral permanente, papá quebrándose mientras relataba el momento en que recibió la llamada de que su hijo había muerto en la escuela. Mamá testificó y se disculpó, dijo que nunca se perdonaría, que había cometido un terrible error, que si pudiera volver atrás lo haría todo diferente. Pero el contrainterrogatorio de Beth fue brutal. Usted dijo que su hijo estaba solo ansioso, ¿correcto? Sí. ¿Consideró otras posibilidades? Pensé que la ansiedad era lo más probable. Pero no descartó condiciones cardíacas. No pensé que fuera necesario. Su hijo le mostró datos de su reloj que documentaban ritmos cardíacos irregulares, ¿correcto? Sí. Usted desestimó esos datos como poco confiables, ¿correcto? Sí. A pesar de que el monitoreo cardíaco por reloj inteligente ha sido validado en múltiples estudios revisados por pares. No lo sabía en ese momento. Usted ha sido enfermera durante 18 años. ¿Es su práctica desestimar datos reportados por un paciente sin verificarlos? No. Entonces, ¿por qué desestimó los síntomas documentados de su hijo sin verificación adecuada? Pausa larga. Cometí un error. El jurado deliberó durante 2 días. Veredicto a favor del demandante. Daños compensatorios contra mamá, $800,000. Daños punitivos contra mamá, $1,500,000. Daños punitivos contra el distrito escolar, $5 millones. Total del fallo, 7.3 millones. Mamá se sentó en la mesa de la defensa y lloró, no lágrimas silenciosas, sino sollozos que resonaban en la sala del tribunal. Su abogada le puso una mano en el hombro, pero no había nada que decir. El fallo la destruyó financieramente. Tuvo que declararse en bancarrota. La casa entró en ejecución hipotecaria. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Papá y yo nos quedamos en la casa, él compró su parte como parte del acuerdo de divorcio que siguió 6 meses después. La familia con la que crecí había desaparecido. Mamá había perdido su carrera, su matrimonio, su hogar y la confianza de su hijo, todo porque desestimó mis síntomas sin evaluación adecuada. 6 meses después del juicio, papá lanzó la Fundación James Ashford para la concienciación cardíaca adolescente, nombrada en honor a su hermano que murió de la misma condición. La fundación ofrecía exámenes cardíacos gratuitos para adolescentes y programas educativos para enfermeras escolares sobre cómo reconocer síntomas cardíacos. Se asociaron con Apple para estudiar la precisión del monitoreo cardíaco por smartwatch en poblaciones adolescentes. Beth se unió como asesora legal pro bono. Me gradué de la preparatoria a tiempo a pesar de todo. Las aceptaciones universitarias llegaron en primavera. Elegí una universidad con un sólido programa pre-med. Decidí convertirme en médico, del tipo que realmente escucha a los pacientes. Mi desfibrilador nunca ha tenido que soquearme. La medicación mantiene mi corazón estable. Apenas noto el dispositivo, es simplemente parte de mí ahora. Mamá nunca volvió a trabajar en el área de la salud. Lo último que supe es que administra una tienda minorista. Su carrera de 18 años terminó con su licencia revocada y su nombre sinónimo de negligencia médica. Mi prometida me dijo estando borracha que solo estaba conmigo hasta que su ex saliera de prisión, que yo era un simple sustituto patético. No dije una palabra. Esa noche empecé a investigar y descubrí lo que había estado ocultando. Entonces documenté todo y destruí su vida. Ola Rader, mi prometida, se emborrachó en una fiesta y me dijo que yo solo estaba calentando la cama hasta que su ex saliera de prisión. Ella no tenía idea de que yo ya estaba planeando mi salida. Eso fue hace 5 meses. Ahora apareció con moretones por todo el cuerpo y rogándome que la aceptara de vuelta. Preparen las palomitas, esto se va a poner intenso. Me llamo Adrián, 33 años, hombre. Naomi y yo nos conocimos en un gimnasio en Austin hace aproximadamente 2 años. Soy gerente de cadena de suministro para una empresa de equipos industriales. Ella trabajaba en algún puesto administrativo en el sector de la salud. Empezamos a hablar después de que me pidiera que la ayudara a asegurar la barra en el crash de banca. Se veía bien, parecía relajada, tenía toda esa vibra de mujer independiente. Después de mi divorcio 3 años antes, cuando mi exesposa decidió que necesitaba encontrarse a sí misma en Bali con un instructor de yoga, eso era exactamente lo que yo necesitaba. Nuestra primera cita real fue en un restaurante de barbacoa en el centro. Pasó 15 minutos contándome una historia sobre su tía loca que intentó meter un gallo en un avión, con acentos y gestos incluidos, que hicieron reír a toda la mesa. Me reí más de lo que me había reído en meses. Parecía auténtica. Los primeros meses fueron sólidos.
Me preparaba almuerzos con pequeñas notas, realmente se reía de mis chistes, nunca se quejaba cuando quería ver fútbol todo el domingo, nunca me daba problemas por salir con Ben y los chicos. Era fácil. Pero yo venía de un divorcio donde cada día había sido una negociación. Naomi parecía lo opuesto a todo eso. Pensé que por fin había encontrado a alguien que me entendía. Mi hermano Enzo la conoció alrededor de los 3 meses. Él trabajaba en investigación de fraude para un banco importante y tenía este molesto hábito de psicoanalizar a todas las personas con las que salía. Fuimos a cenar a un restaurante de hamburguesas cerca de su oficina. Entonces, ¿qué haces exactamente en administración de salud?, le preguntó Enzo a Naomi, haciendo su cosa de detective. Facturación y reclamaciones de seguros, principalmente. Asegurar que los proveedores reciban el pago, tratar con compañías de seguros. Nada emocionante, pero paga las cuentas. ¿Cuánto llevas haciendo eso? Unos 4 años, me mudé un poco, pero me establecí aquí en Austin hace unos 3 años. ¿De dónde te mudaste? Ella hizo una pausa por solo un segundo. De Arizona originalmente, luego pasé un tiempo en Phoenix antes de llegar aquí. Enzo notó la pausa, pero no insistió. Después de la cena, cuando Naomi fue al baño, él se inclinó hacia mí. No sé, hay algo raro en ella. Solo estás paranoico. Él hizo una pausa. Tal vez. Le dije que necesitaba relajarse. Para el mes 4 ella se estaba quedando la mayoría de las noches. Para el mes 8 había invadido completamente mi lugar, productos de cuidado de la piel por todas partes, ropa ocupando mi armario, sus preferencias de comida dictando lo que guardaba en el refrigerador. No me molestaba en ese momento, hacía que el lugar se sintiera menos vacío. Lo único que parecía extraño era como nunca hablaba de su pasado con detalle. Cada vez que preguntaba sobre su familia o relaciones anteriores, daba respuestas vagas y cambiaba de tema. Decía que su ex era tóxico y tomaba malas decisiones. Cuando le pedía detalles, se ponía a la defensiva. Él ya no está en mi vida y eso es lo que importa, Adrián. Suficiente. Alrededor de nuestro primer aniversario se mudó oficialmente. Dividió el alquiler 50 y 50, nunca se quejó de mi horario, incluso me animaba a tener mi propio espacio. Nos comprometimos 4 meses después. Le propuse matrimonio con el anillo de mi abuela un jueves cualquiera por la mañana. Ella lloró, lo publicó en todas las redes sociales en menos de 5 minutos, todo un espectáculo. La planificación de la boda comenzó inmediatamente. Quería que todo fuera perfecto, un lugar en un rancho fuera de Austin, fotógrafo premium, invitaciones personalizadas. Cada vez que sugería reducir gastos, ponía esa cara decepcionada, como si la estuviera defraudando. Esta es nuestra única boda, Adrián, ¿no quieres que sea especial? Por supuesto que sí, así que seguí escribiendo cheques. Ben pensó que estaba loco. Estás gastando 40,000 en un solo día, eso es un coche, amigo. Es lo que ella quiere. Él negó con la cabeza pero no insistió. Todo parecía bien hasta finales de agosto, unas 6 semanas antes de la boda. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Naomi recibía mensajes que la dejaban pálida, como si alguien apagara un interruptor. Luego salía o se metía en otra habitación para contestar. Siempre con la misma excusa cuando regresaba, drama familiar. El divorcio de su hermana, un problema de salud de su madre, problemas laborales de su hermano, la batalla por la custodia de su primo, problemas legales de su tía. Cada semana algo nuevo. Luego vinieron los cambios de humor. Un día era la Naomi normal, haciendo bromas y hablando de planes para la luna de miel, y al día siguiente estallaba conmigo por hacer preguntas básicas sobre el cronograma de la boda. ¿Estás teniendo dudas o algo?, pregunté una noche después de que ella pasara 2 horas en una llamada misteriosa. ¿Por qué preguntarías eso?, respondió molesta. ¿Crees que haría toda esta planificación si no quisiera casarme contigo? Solo parece que algo te molesta. Mi familia es un desastre ahora mismo, Adrián. No todos tienen su vida en orden como tú. Lo dejé pasar. Supuse que el estrés de la boda la estaba afectando. 2 semanas antes de nuestra boda la pospuso. Dijo que su abuela estaba muriendo y que no podía lidiar con la planificación de la boda durante una crisis familiar. Yo estaba frustrado, pero entendía que estas cosas pasan. La boda aplazada debía haber sido el 12 de octubre. La fiesta de cumpleaños de Ben fue el 18 de octubre. Ben es mi amigo de la universidad, prácticamente mi hermano. Vivimos juntos en 3er y 4.º año, sobrevivimos a múltiples viajes por carretera y malas decisiones juntos, y fuimos los padrinos en las bodas del otro.
Su divorcio se finalizó un año antes que el mío, así que habíamos sido el sistema de apoyo mutuo durante todo eso. Ahora ambos habíamos vuelto al mundo de las citas. 30 personas en su casa, la mayoría parejas de nuestro grupo de amigos, todos trayendo el caos habitual del estilo comida compartida, la ensalada de papas terrible de alguien, las costillas increíbles de otra persona, demasiadas papas fritas y dip. Naomi empezó a comportarse extraño desde temprano, lo cual no era propio de ella. Normalmente mantenía la compostura en eventos sociales, diciendo que prefería mantenerse con la mente clara. Esa noche estaba diferente antes de las 9. Oye, quizá toma con calma, sugerí alrededor de las 10:30 cuando la vi buscando más. Deja de ser un controlador, soltó, suficientemente fuerte para que algunas personas se giraran a mirarnos. No estoy tratando de controlarte, solo no quiero que te sientas terrible mañana. Soy una mujer adulta, Adrián, creo que puedo manejarme. Algo estaba distinto, toda su vibra había cambiado. Para las 11 estaba ruidosa y errática de un modo que nunca había visto, interrumpiendo conversaciones, riéndose demasiado fuerte de cosas que no tenían gracia, poniéndose agresiva de manera extraña con la novia de Ben. La gente empezaba a notarlo. Crucé miradas con Ben desde el otro lado de la sala y me dio esa mirada. Intenté hacer que bajara el ritmo, pero me desestimó y fue a la cocina. La seguí, pensando que quizá podría convencerla de cambiar el ritmo o al menos tomarse un descanso. Cerca de la medianoche me encontró en la cocina de Ben y se sentó. Ben se había ido a la sala, dejándonos solos. Más tarde dijo que se arrepintió de eso, pero como iba a saber lo que venía. Adrián, dijo, necesito decirte algo. Todo se sintió extraño, el ruido de la fiesta en la otra habitación se hizo más silencioso de alguna manera. De acuerdo, dije manteniendo la voz estable. Ella me miró directamente a los ojos con una mezcla rara de desafío y satisfacción. Solo estoy contigo hasta que Dante salga de prisión. Él es el amor de mi vida. Tú eres un sustituto, un cuerpo cálido que mantiene todo cómodo hasta que él esté disponible. Mi cerebro no lo procesó de inmediato. ¿Qué acabas de decir? Ya me oíste. Se recostó contra la encimera, casi orgullosa de sí misma. Dante sale en enero y entonces termino con todo este acto. 2 meses, cariño, solo 2 meses más de fingir que tu vida aburrida es interesante. Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve el rostro neutral. ¿Quién es Dante? Ella se rió. El verdadero amor de mi vida, el tipo que realmente me entiende, no algún hombre seguro y predecible que piensa que un 401k lo hace interesante. Me puse de pie sin decir nada y caminé al baño. Cerré con llave, saqué mi teléfono y comencé a grabar un memo de voz. 18 de octubre, 12 de la madrugada. Naomi acaba de decirme entre comillas, solo estoy contigo hasta que Dante salga de prisión. Él es el amor de mi vida, tú eres un sustituto. Dijo que Dante sale en enero y que entonces terminará con esta farsa. Guardé la grabación, respiré hondo y regresé. Naomi estaba exactamente donde la había dejado, hablando ahora con la novia de Ben sobre algo completamente distinto, como si nada hubiera pasado. Condujimos a casa en silencio. Ella se durmió antes de que llegáramos a la autopista. Yo seguía mirándola de reojo, esta persona con la que había planeado casarme, preguntándome con quién había estado viviendo realmente. A la mañana siguiente despertó sintiéndose terrible, sin memoria de lo que había dicho. Se disculpó por haber perdido el control y preguntó si se había avergonzado. Estuviste bastante fuera de ti. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Entrecerró los ojos. Dije algo raro. Mencionaste a alguien llamado Dante. Por solo un segundo su rostro entero cambió, pánico, y luego desapareció. No conozco a ningún Dante, debiste haberme escuchado mal. Se dio vuelta para servir café. Fue entonces cuando supe con certeza que estaba mintiendo. Esperé hasta que se fue al trabajo, luego abrí mi computadora portátil. Búsqueda de reclusos de Arizona. Probé diferentes apellidos con Dante, diferentes rangos de edad. Nada obvio al principio. Luego recordé que una vez, meses antes, mencionó que extrañaba el auténtico Tex-Mex de su hogar, dijo que había un lugar en Tucson con las mejores carnitas que había probado. Busqué en correcciones de Arizona con Tucson como filtro. Dante Moreno, 35 años, prisión estatal Haddazard, Arizona. Condena, agresión agravada, violencia doméstica, violación de orden de protección. Sentenciado el 2 de marzo de 2023. Fecha de liberación 15 de enero de 2025. Menos de 3 meses. Seguí investigando.
Los registros judiciales mostraban 3 incidentes separados de violencia doméstica entre Naomi y Dante en 2022 y principios de 2023. Los informes eran graves. Octubre de 2022, vecinos llamaron al 911 después de escuchar gritos. Dante había agredido a Naomi durante una discusión. Ella no presentó cargos. Enero de 2023, Dante irrumpió en su apartamento a las 4 de la madrugada después de que ella finalmente lo dejara. La agredió y la amenazó, le dijo que la encontraría si intentaba irse para siempre. Ella obtuvo una orden de restricción. Marzo de 2023, incidente final. Dante violó la orden de restricción, apareció en su trabajo y la hirió gravemente. Fue arrestado, ella presentó cargos, él fue a prisión. La declaración de impacto de la víctima que ella presentó era algo impresionante. Detallaba cómo Dante la había aislado, controlado su dinero, monitoreado su teléfono, como le había prometido rastrearla sin importar a dónde fuera. Se mudó a Austin 6 semanas después de su sentencia. Imprimí todo. Luego hice algo que nunca pensé que haría, empecé a revisar sus cosas mientras ella estaba en el trabajo. Me tomó 3 días encontrar lo que estaba buscando. No fue fácil, Naomi era cuidadosa, pero todos cometen un desliz. Revisé cada cajón, cada armario, cada caja. Día 1, nada. Día 2, aún nada. Día 3, estaba en la habitación de invitados cuando escuché su coche. Había llegado 2 horas antes. Yo estaba de pie en su armario con cajas de zapatos esparcidas por todos lados. Sus llaves sonaron en la puerta. Empujé todo de vuelta, cerré el armario y estaba sentado en el sofá cuando entró. Olvidé el cargador de mi laptop, dijo, tomándolo de la cocina. ¿Estás bien? Te ves raro. Solo cansado, día largo. Se fue. Esperé 10 minutos para asegurarme de que no regresaría. Luego volví al dormitorio de invitados y lo encontré. El armario del dormitorio de invitados, dentro de una caja de zapatos detrás de su ropa de invierno, ropa que no necesitaría hasta diciembre como mínimo. Un teléfono plegable básico, del tipo que cuesta $20 en una gasolinera y viene con minutos prepagados. El hilo de mensajes con alguien guardado como de se remontaba a meses atrás. Me senté en el suelo del dormitorio fotografiando cada mensaje, con las manos temblando tanto que tuve que repetir algunas fotos. El hilo comenzaba en julio, lo que significaba que habían estado planeando esto desde antes de que nos comprometiéramos. 90 días, nena, he estado contando cada uno. Lo sé, esta vida falsa es agotadora, estoy tan cansada de fingir. Lo mantienes tonto. Él no sospecha nada, todavía cree que nos casaremos en primavera, todavía eligiendo flores y hablando de nuestro futuro. Bien, necesitamos su dinero para mis honorarios legales y para establecernos cuando salga. No podemos empezar de cero sin capital. ¿Cuánto crees que podemos obtener? Tiene ese apartamento, ¿verdad? Y ahorros. Unos 65,000 en ahorros, ha estado guardando dinero por años, el apartamento probablemente vale 350,000, pero no lo posee completamente, aún está pagando la hipoteca. Tomaremos lo que podamos, el efectivo es más fácil, más difícil de rastrear, más difícil de recuperar. ¿Cuánto hay en la cuenta conjunta? Unos 48,000 ahora mismo, ese es el fondo de la boda más sus ahorros de emergencia. Perfecto, cuando yo dé la señal tú lo vacías y te vas a Tucson. Nos mantendremos bajo perfil unos meses hasta que todo se enfríe. Los mensajes empeoraban cuanto más avanzaba. Se reían de mis gestos románticos, hablaban de lo aburrido que era yo en la cama comparado con Dante, incluyendo una comparación que no repetiré porque hay cosas que no se pueden olvidar. Pero los que realmente me destruyeron eran de antes incluso de que nos conociéramos. Encontré un buen objetivo en Austin, divorciado, trabajo estable, vive solo en un lugar decente. Objetivo perfecto, encaja con el perfil. ¿Cómo sabes de él? He estado siguiendo sus redes sociales por 3 semanas, publicaciones sobre trabajo y el gimnasio, nada más, divorcio reciente, ninguna actividad con novia, sin hijos, tipo solitario buscando conexión, presa fácil. ¿Cuál es mi acercamiento? Gimnasio cerca de su complejo de apartamentos, lo ayudas en el press de banca, haz que se vea natural y orgánico, sé la chica relajada, sin presión, sin drama, sin exigencias, hazlo pensar que encontró a la mujer perfecta, hazlo pensar que es idea suya. Y la línea de tiempo, tengo unos 8 meses antes de mi audiencia de apelación. Si eso no funciona, estoy mirando mínimo otros 18 meses.
Necesitamos construir la relación, obtener acceso a sus finanzas y tener la estrategia de salida lista cuando sepa mi fecha de liberación con certeza. Me habían cazado como a un animal. Me investigaron, estudiaron mis patrones, identificaron mis vulnerabilidades, planearon la manera exacta de hacerme enamorar de ella. Cada momento había sido calculado desde el primer día. Fotografié cada mensaje y respaldé todo. Luego devolví el teléfono exactamente donde lo encontré. Mi hermano Enzo trabaja en investigación de fraude en un banco. Lo llamé esa noche y le expliqué toda la situación. Eso es fraude romántico de manual, dijo después de que le envié las capturas, y probablemente conspiración. Necesitas proteger tus activos de inmediato, como ahora mismo, esta noche. Te escucho. Separa tus finanzas ya, no le digas nada. Documenta todo, consigue un abogado. ¿No notarás si cierro de repente nuestra cuenta conjunta? No la cierres, solo deja de depositar en ella. Abre una nueva cuenta en un banco diferente solo a tu nombre. Redirige tu cheque de pago. Si pregunta, tu empresa cambió el sistema de nómina. No lo cuestionará. Y Adrián, esto se va a poner feo. Prepárate. ¿Qué tan feo? Ella va a hacer su jugada pronto, probablemente dentro del próximo mes. Cuando lo haga, debes dejar que lo haga. Dejar que tome el dinero, ahí es cuando la tienes. Ahí es cuando la intención se convierte en acción. ¿Quieres que simplemente deje que me robe? ¿Quieres que la arresten o quieres que desaparezca? Porque si la confrontas ahora, desaparece y nunca ves un centavo. Si la dejas caer en la trampa, va a prisión y quizá recuperes tu dinero. Además, no podrá hacerle esto a nadie más. No lo había visto de esa manera. Créeme, he visto esto antes. Estas personas siempre creen que son más inteligentes que todos los demás. Déjala demostrar que no lo es. Seguí el consejo de Enzo. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente al otro lado de la ciudad. Redirigí mis cheques de pago a partir del siguiente periodo. Dejé lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para no levantar sospechas. Luego empecé a monitorear todo. Cada vez que Naomi recibía una llamada misteriosa, cada excusa sobre emergencias familiares, cada vez que hacía un retiro pequeño de nuestra cuenta conjunta. Los retiros eran consistentes, 150 aquí, 200 allá. Llevaba meses haciéndolo tan gradualmente que no lo había notado. Cuando sumé todo, había retirado unos 8,000 en 6 meses, cada vez con una excusa razonable. El 8 de noviembre llegué a casa temprano y la escuché al teléfono en nuestro dormitorio otra vez. Lo sé, cariño, yo también lo odio, pero ya casi termina. Solo 2 meses más y seremos libres. Pausa. No, no lo amo, claro que no, él es un medio para un fin, tú eres el único que importa. Otra pausa. Ya tengo el teléfono desechable, solo hablaremos por aquí de ahora en adelante, él nunca lo encontrará. Salí silenciosamente del apartamento y conduje hasta la casa de Enzo. Ella está planeando algo, puedo sentirlo. ¿Cuándo sale ese tal Dante otra vez? 15 de enero. Entonces tienes hasta mediados de diciembre antes de que ella haga su jugada. Es cuando vaciará tus cuentas y desaparecerá. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que siempre hacen. Dejan suficiente tiempo para organizarse con el dinero antes de que el tipo salga. Probablemente fingirá otra emergencia familiar. Necesitamos averiguar si ha hecho esto antes. Enzo movió algunos hilos con sus contactos. Le tomó 3 días volver a mí. Encontré algo. Naomi Whitmore no es su nombre real. Su nombre legal es Naomi Ann Porter, nacida en Nuevo México, no en Texas como te dijo. Perfecto, ¿qué más? Estuvo comprometida una vez antes, en 2021, con un tipo llamado James Campbell en Phoenix. La relación duró unos 18 meses, luego se fue repentinamente alegando una emergencia familiar. James presentó un informe policial por robo, dijo que ella vació su cuenta conjunta, tomó unos $18,000 y desapareció. Nunca presentó cargos porque no podía probar que ella no hubiera retirado simplemente su parte. ¿Esto fue cuando Dante estaba en prisión? Antes. Enzo revisó sus notas. Dante estaba en la cárcel del condado en ese momento por otro cargo, salió 6 semanas después de que Naomi desapareciera de Phoenix. Luego los arrestaron juntos 8 meses después por los asuntos de violencia doméstica. Así que este es su sistema. Dante va a prisión, Naomi encuentra un nuevo objetivo, lo exprime, desaparece justo antes de que Dante salga. Exacto. Y tú eres el objetivo más reciente. Me sentí enfermo.
Cada momento de los últimos 2 años había sido una actuación, cada risa, cada beso, cada vez que me dijo que me amaba, todo falso. Naomi anunció que haría un viaje el 12 de diciembre. Llegué a casa y la encontré empacando una maleta. ¿A dónde vas? Mi abuela murió, tengo que ir a Albuquerque para el funeral. Lamento escucharlo. ¿Cuándo es el funeral? Pasado mañana. Probablemente estaré fuera una semana. Mi familia va a necesitar ayuda para revisar sus cosas. ¿Quieres que vaya contigo? No, dijo rápidamente. Va a ser caótico y emocional, además tendrías que pedir tiempo libre en el trabajo. Estaré bien. Se fue a la mañana siguiente, me dio un abrazo largo, me dijo que me amaba, prometió llamar cuando aterrizara. No llamó. Revisé la cuenta conjunta esa tarde. $42,000 habían desaparecido. Había retirado el límite diario máximo durante 3 días seguidos antes de su viaje, más un retiro enorme la mañana en que se fue. Todo lo que habíamos ahorrado para la boda, la luna de miel, el pago inicial de una casa. La cuenta tenía 48,000 la última vez que la revisé una semana antes, pero los límites diarios le impidieron llevárselo todo de una sola vez. Bien. Llamé a Enzo de inmediato. Tomó el anzuelo. ¿Cuánto? 42,000. Dios. Está bien, necesitas presentar un informe policial ahora mismo, hoy. Condujimos juntos a la policía de Austin. Traje todo. Los mensajes del teléfono desechable, los registros judiciales de Arizona, la verificación de antecedentes que mostraba su nombre real, todo. La detective que tomó mi declaración era una mujer de unos 40 años llamada Petro. Revisó todo lo que traje y silbó bajo. Esto es fraude claro. Ella entró en esta relación bajo falsos pretextos con la intención de robarte. Además está usando una identidad falsa, lo cual agrega otra capa. ¿Pueden arrestarla realmente por esto? Absolutamente. Combinado con todo lo que me has mostrado, tenemos más que suficiente. ¿Y Dante? Él es parte de la conspiración. Va a volver a prisión antes siquiera de ser liberado. Salí de la estación sintiéndome vindicado y exhausto. Esa noche Naomi llamó por primera vez desde que se fue. Hola cariño, dijo sonando relajada y feliz. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo va todo con el funeral? Oh, ya sabes, triste, mucho drama familiar, mi tía está siendo difícil con el testamento. ¿Cuándo crees que volverás? Hubo una pausa. En realidad por eso llamé. Las cosas están más complicadas de lo esperado, puede que necesite quedarme otra semana o 2. ¿Otra semana o 2? Sí, sé que no es ideal, pero la familia tiene que ser primero, ¿verdad? Claro, dije sin emociones. Suenas molesto. Solo cansado, día largo en el trabajo. Está bien, te dejo entonces. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa fue la última llamada antes de que todo se arruinara para ella. La detective Petrov me llamó 3 días después. Arrestamos a tu prometida esta mañana en un apartamento en Tucson. Dante Moreno estaba con ella. Está siendo acusado de conspiración y violación de libertad condicional. Ella está siendo acusada de robo, fraude y robo de identidad. ¿Cómo lo tomó? Como era de esperarse. Siguió insistiendo en que todo era un malentendido, que tú le habías dado permiso para retirar el dinero, que Dante era solo un amigo ayudándola en un momento difícil. Incluso intentó llorar. ¿Funcionó? Ni un poco. Hay más. Cuando registraron el apartamento encontraron unos 28,000 en efectivo, múltiples identificaciones falsas bajo diferentes nombres y un cuaderno con información detallada sobre ti y varios otros hombres. Ha estado investigando a otros objetivos. ¿Cuántos? 4 más. Estamos tratando de localizarlos ahora para ver si ya hizo contacto. Inteligente, lanzar una red amplia. ¿Y Dante? Él volverá a prisión por al menos 3 años solo por la violación de libertad condicional. Bien. El abogado de Naomi me llamó 2 días después con una oferta de acuerdo. Ella se declararía culpable de cargos reducidos, cumpliría 3 meses, pagaría restitución completa y proporcionaría información sobre la operación de fraude a cambio de que se retiraran los cargos más graves. Lo hablé con Enzo. ¿Qué piensas? Creo que deberías aceptarlo. Recuperarás tu dinero eventualmente, ella enfrentará consecuencias y podrá seguir adelante. ¿Realmente recuperaré el dinero? Las órdenes de restitución son exigibles. Si no paga, vuelve a prisión. Además estará en libertad condicional por años después de su sentencia.
Te estará pagando durante mucho tiempo. Le dije a su abogado que aceptaba el trato. Naomi se declaró culpable el 9 de enero de 2025. No asistí a la audiencia. No necesitaba ver su cara ni escuchar la historia triste que hubiera preparado. La declaración se aceptó, la sentencia se dictó y fue transferida a un centro correccional para mujeres en Arizona. Dante recibió una sentencia más dura, 4 años por violación de libertad condicional, conspiración y recibir propiedad robada. Durante algunas semanas todo estuvo tranquilo. Volví a la vida normal, fui al trabajo, al gimnasio, pasé tiempo con Ben y Enzo. Luego la otra víctima se puso en contacto. Su nombre era James Campbell, el tipo de Phoenix. Había visto el nombre de Naomi en los registros judiciales y me encontró por redes sociales. Nos reunimos para tomar café a finales de enero. Era de mi edad, trabajaba en finanzas, parecía un buen tipo que había pasado la misma pesadilla que yo. Ella me dijo que su ex estaba en prisión por drogas, dijo que se mudó a Phoenix para un nuevo comienzo. Yo pensé que la estaba ayudando a construir una vida mejor. Resultó que solo era su fuente de dinero. Vació nuestra cuenta conjunta y desapareció. Presenté un informe policial, pero nunca pasó nada, hasta ahora. ¿Tú testificaste? Ya lo hice. Comparamos notas sobre todo. La línea de tiempo coincidía perfectamente. Ella había estado con James unos 18 meses, justo hasta que Dante salió de su estancia previa en prisión. Luego, emergencia familiar, abuela muriendo, tenía que ir a ayudar, vació la cuenta y desapareció. La misma estrategia, incluso hasta el anillo. Ella me dijo que era el anillo de compromiso de su abuela. Más tarde descubrí que lo había comprado en una casa de empeño por $200. Ella me contó la misma historia. Nos quedamos sentados por un minuto procesando lo completamente engañados que habíamos sido. Naomi cumplió aproximadamente 2 meses y medio, salió a principios de marzo por buen comportamiento y por cooperar con las autoridades sobre cómo funcionaba la operación de fraude. Fue liberada un martes por la mañana. Enzo me envió un mensaje esa tarde. Tu ex salió, pensé que debía saberlo. Lo sé. Su oficial de libertad condicional me llamó para avisarme. ¿Crees que intentará contactarte? Espero que no, pero si lo hace, no voy a contestar. Famosas últimas palabras. 3 días después de su liberación recibí la primera llamada. Número desconocido. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Adrián, soy Naomi. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Lo ignoré. Ella llamó 4 veces más ese día. Cada mensaje era más desesperado. Adrián, por favor, solo quiero disculparme. Sé que arruiné todo, no pido perdón, solo necesito cierre. Por favor, llámame. Bien, ignórame, pero no me iré hasta que hablemos. Bloqueé el número. Ella empezó a llamar desde diferentes números, gasolineras, hoteles, teléfonos prestados. Bloqueé cada uno. Luego empezó a enviar mensajes. Entiendo que estás enojado, tienes todo el derecho, pero he cambiado. La prisión te cambia. Me limpié allí, fui a clases, descubrí por qué hice lo que hice. Quiero enmendarlo. Reenvié todo a su oficial de libertad condicional, les dije que me estaba acosando y les pedí que lo manejaran. El oficial la llamó para una reunión y le advirtió que seguir contactándome sería una violación de sus términos de libertad condicional. Eso me dio una semana de silencio. Luego Enzo me llamó un domingo por la mañana. ¿Tienes las actualizaciones? ¿Qué actualizaciones? El novio de tu ex salió ayer. Liberación anticipada por buen comportamiento. Dante está fuera. Sí, y según mi contacto no está feliz. La cooperación de Naomi con las autoridades añadió tiempo a su sentencia. Él cree que ella lo traicionó. ¿Dónde está ahora? Casa de reinserción social en Tucson. Pero presentó una orden de restricción contra Naomi, dijo que ella ha estado tratando de contactarlo y que no quiere saber nada de ella. Sentí una fría satisfacción. Entonces él la dejó. Parece que sí. El gran amor de su vida no quiere saber nada de ella ahora que es una soplona. El karma es real. Después de eso las cosas se tranquilizaron. Pensé que por fin había terminado con todo este drama. Estaba equivocado. Naomi todavía tenía una jugada más. La alerta de la cámara del timbre me despertó a las 3 de la madrugada un jueves. Tomé mi teléfono esperando ver a un repartidor o tal vez a unos chicos borrachos molestando. Era Naomi. Se veía mal, con moretones,
marcas de dedos visibles en su cuello, labios cortados aún sangrando, ojos amoratados hinchándose, cabello enmarañado con lo que podría haber sido sangre, ropa rota y sucia como si hubiera estado durmiendo en un contenedor de basura. Estaba llorando y sujetándose el costado como si tuviera las costillas rotas, encorvada por el dolor. La observé desde mi teléfono, sin moverme de mi cama, ni siquiera me senté, solo apoyé el teléfono contra la mesita de noche y miré. Ella presionó el timbre otra vez, luego empezó a tocar, luego a golpear con ambos puños como si intentara atravesar una puerta de roble macizo. Adrián, por favor, dijo a la cámara con la voz quebrada. Sé que estás ahí. Puedo ver tus luces encendidas. Por favor, abre la puerta. Estoy herida. Necesito ayuda. Apagué la luz de mi dormitorio y seguí mirando en la oscuridad. Ella se deslizó hasta sentarse en mi escalón, aún llorando, rodeándose con los brazos como si estuviera congelándose. Empezó a hablarle a la cámara como si yo estuviera sentado justo a su lado. Dante me hizo esto. Él salió y fui a verlo porque pensé que todavía me amaba, pero simplemente perdió el control. Dijo que arruiné su vida, dijo que era una soplona y una traidora. Me atacó en el estacionamiento de su casa de reinserción y me dejó allí, me arrojó como basura. Me arrastré hasta mi coche y no sabía a dónde más ir. No tengo a dónde ir, Adrián, no tengo dinero, no tengo amigos, mi familia bloqueó mi número. Eres todo lo que me queda. Eres la única persona que podría seguir preocupándose. Desactivé el silencio solo lo suficiente para escuchar si decía algo interesante, luego volví a silenciar y fui a buscar agua. Cuando regresé 3 minutos después ella estaba de pie otra vez, golpeando la puerta con nueva furia. Sé que lo que hice fue horrible. Sé que no merezco tu ayuda, pero por favor te lo ruego. Haré lo que sea. Te pagaré hasta el último centavo. Trabajaré para ti. Seré tu sirvienta, tu asistente, lo que necesites. Solo por favor no me dejes aquí afuera así. Me senté en el sofá y puse los highlights de los Celtics que estaba viendo antes de que su llegada interrumpiera mi noche. Iban ganando por 14 en el tercer cuarto. Bien. Los golpes se volvieron más frenéticos. Ella prácticamente gritaba ahora, la voz volviéndose ronca. Adrián, abre esta puerta. Dije que abras esta puerta ahora mismo. No puedes dejarme aquí afuera. Podría morir aquí. ¿Qué tipo de hombre deja que alguien muera en su puerta? Ella empezó a llorar otra vez, pero sonaba distinto, menos desesperado y más furiosa. Bien, ¿sabes qué? Bien. Te di 2 años de mi vida, 2 años, y así me lo pagas. Eres patético, Adrián, una excusa patética de hombre. Estás escondido ahí dentro como un niño asustado en lugar de enfrentarme como un adulto. Subí el volumen del partido. Tatum metió un triple, un tiro hermoso. Crees que eres mucho mejor que yo. No lo eres. Eres aburrido y seguro y básico. Te hice un favor al estar contigo. Nadie más aguantaría tu vida aburrida. La verdadera Naomi estaba saliendo ahora. Luego empezó a patear la puerta, con tanta fuerza que escuché los golpes aún sin activar el sonido del teléfono. La luz de mi vecino Jeff se encendió al otro lado del pasillo, probablemente llamando a la policía ya. Jeff era confiable en ese tipo de cosas. Iré a la policía. Les diré que tú hiciste esto. Les diré que me lastimaste. Mira mi cara, tengo pruebas. Les diré que me amenazaste, que tuve que huir por mi vida. Te destruiré. Arruinaré tu vida como tú arruinaste la mía. Ella estaba completamente fuera de control ahora, gritándole a la cámara. Esta era la mujer que pasó 2 años fingiendo amarme. Esta era su verdadera cara. ¿Crees que estás a salvo? No lo estás. Sé dónde trabajas. Sé tu horario. Sé todo sobre ti. No puedes esconderte de mí. Eso probablemente era una violación de su libertad condicional. Hice una nota mental para enviar este video a su oficial de libertad condicional por la mañana. Cerca de las 3 de la madrugada llegó un coche de policía. 2 oficiales salieron, con las manos cerca de sus cinturones, acercándose con cautela. Seguramente Jeff les había dicho que una mujer estaba teniendo un colapso total. Observé por la cámara mientras se acercaban. Naomi los vio y cambió de actitud de inmediato. La ira desapareció. Se volvió pequeña, indefensa, rota, recargada contra la puerta, llorando suavemente, la imagen perfecta de una víctima. Él no me deja entrar, sollozó a los oficiales, su voz suave y temblorosa. Soy su prometida y estoy herida y él no me deja entrar. Solo necesito ayuda. Tengo miedo.
Los oficiales pidieron identificación, le pidieron explicar lo que había pasado, su tono neutral. Pude ver a uno hablando por radio, probablemente verificando su nombre en el sistema. Luego uno de los oficiales caminó hacia mi puerta y tocó 3 veces. No respondí. En cambio, abrí la línea de texto de no emergencia y envié un mensaje con mi información y una breve explicación. La mujer en mi puerta es Naomi Porter, mi ex prometida. Fue arrestada por fraude. Actualmente está en libertad condicional. Tiene una orden de no contacto conmigo. Se presentó a las 3 de la madrugada a pesar de esa orden. No he abierto mi puerta ni he tenido contacto alguno. Por favor, retírenla de la propiedad. Puedo proporcionar videos si es necesario. El oficial revisó su teléfono, leyó mi mensaje, su expresión cambiando de neutral a comprensiva. Asintió para sí mismo y volvió con Naomi. Señora, necesito que abandone esta propiedad inmediatamente. El residente ha dejado claro que no desea contacto con usted. Según nuestros registros, usted está en libertad condicional con una orden de no contacto. Si no se va voluntariamente ahora mismo, tendremos que arrestarla por allanamiento y violación de sus condiciones de libertad condicional. Pero estoy herida, necesito ayuda. Él me está dejando morir aquí afuera. Podemos llevarla a un hospital o a un refugio, pero no puede quedarse en este lugar. No es opcional. Necesita decidir ahora mismo. Ella miró mi puerta una vez más. Lo vi en sus ojos a través de la cámara, el cálculo, la búsqueda desesperada de algún ángulo, alguna manipulación que todavía pudiera funcionar. No encontró nada porque no quedaba nada que encontrar. El oficial le tomó el brazo, suave pero firme. Señora, vamos. Ella permitió que la llevaran hasta el coche patrulla, todavía llorando, interpretando a la víctima hasta el final. La pusieron en el asiento trasero, no arrestada, solo llevándola, probablemente al refugio del condado en la 5ª calle. El coche se alejó, las luces traseras desapareciendo por la calle. Observé hasta que se fueron completamente. Luego puse mi teléfono a cargar y volví a la cama. Dormí como un bebé por primera vez en 2 años. 2 días después su oficial de libertad condicional me llamó. Naomi violó su libertad condicional al presentarse en tu casa. Está de vuelta bajo custodia, al menos 18 meses más. Bien. Y tus pagos de restitución se reanudarán cuando ella salga. Entendido. Me recosté y puse el partido de los Southex que me había perdido mientras lidiaba con el drama de las 3 de la madrugada de Naomi. Habían ganado por 12. Un buen día en general. Naomi estaba de vuelta en prisión. Dante estaba encerrado por otros 3 años. Y yo tenía mi vida de vuelta. Sin llamadas misteriosas, sin emergencias familiares, sin actuaciones ni manipulaciones. Solo una vida normal, aburrida, predecible. Y después de 2 años viviendo dentro de la estafa de alguien más, aburrido sonaba perfecto. Un par de meses después empecé a salir con alguien que Ben me presentó. Se llama Elena. Es profesora de secundaria. Y en nuestra segunda cita le conté toda la historia sobre Naomi. Pensé que si iba a huir, mejor saberlo temprano. No huyó. Escuchó todo, hizo preguntas y finalmente sonrió. La mayoría de los hombres habrían quemado su coche o cortado sus llantas o hecho algo estúpido que también los llevaría arrestados. Lo pensé, pero la comida de prisión se ve horrible y me gusta demasiado mi trabajo actual. Llevamos 6 meses juntos ahora. Ella ha conocido a Enzo y a Ben. Yo he conocido a su familia. Todo es normal y sano. Y aburrido, he aprendido, está subestimado. La semana pasada recibí una carta del Departamento de Correcciones de Arizona. Era una confirmación de pago que mostraba que Naomi había hecho su primer pago de restitución con lo que ganó en el programa de trabajo de la prisión. $67. A ese ritmo recuperaré todo mi dinero en unos 40 años. Enmarqué el recibo y lo colgué en mi oficina como recordatorio de que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras ellos siguen pagando por lo que hicieron, literalmente.